Buenas noches. Nosotros somos el equipo número 1, conformado por Jocelyn Rangel, mi amiga Sofía de León, Lisbeth Santillán, Valeria Carvajal y su servidor, Edgar Leos. Yo, Edgar Leos, tomaré el puesto de moderador de nuestra conversación respecto al tema el eurocentrismo en América Latina. También hablaremos sobre, bueno, en sí, qué es el eurocentrismo. También cuestionaremos por qué existe. Hablar de dónde viene el término, en qué ámbitos también que se manifiestan los efectos que tiene la sociedad, en qué afecta a la filosofía, lo que es muy importante, ya que, pues bueno, hemos escuchado muchos autores hablar sobre este concepto del eurocentrismo, sobre varios intelectuales en América Latina. Y para terminar ya este tema, vamos a finalizar con lo que es dar nuestros puntos de vista sobre qué aspectos estamos de acuerdo y qué no, ¿verdad? Entonces, para entrar de lleno al desarrollo, vamos a empezar con una pregunta sencilla para ir calentando esto. ¿Cómo interpretan o qué consideran ustedes que es el eurocentrismo? ¿Alguien me podría decir? Bueno, yo lo que he leído y que se repite bastante en diferentes autores es que pues el eurocentrismo considera a Europa y su cultura como el centro y el motor de la civilización, y sus valores socioculturales son como patrones o modelos universales que todos deberíamos de seguir, y que se llega a relacionar como con los otros continentes en la historia universal, y que pues básicamente es como lo que vamos a ver, o sea, que se desarrolla en muchos ámbitos, y es como lo vamos a ver a lo largo de la conversación. Tiene Sí, es razón, tiene como un razón. ejemplo, como una imposición de algo que debemos seguir, que es lo correcto, que es lo esperado, lo que se desea. Es como un modelo de lo que debe ser, de poder llegar a ser igual de extraordinario o bueno que lo es Europa. Implementando pues, a mis tres compañeras que dieron su punto de vista, pues creo yo que el eurocentrismo pues sí es eso, mantener a Europa como si fuera el centro de todo y que nos están imponiendo a que sigamos todo lo que hace Europa porque lo ven como si fuera algo bello, y creo yo que es porque no tenemos en sí definido algo propio, así es que quieren que sigamos a lo que era Europa para ser perfectos. Sí, tienes razón, es como, pues cómo debemos de ser para ser su mismo nivel, por así decirlo, pero la pregunta es, ¿qué es el eurocentrismo? O sea, realmente, ¿cómo se definiría este concepto? Bueno, yo leí que el eurocentrismo se aplica a cualquier tipo de actitud, ideología o enfoque historiográfico y de la evolución social, y que se considera que Europa y su cultura han sido el centro y el motor de la civilización, y se identifica la historia europea pues como con la historia universal. Yo leí que es un tipo de etnocentrismo, ya que considera que los europeos son superiores al resto del mundo, y pues por eso pueden llegar a imponer su visión ante otras sociedades, y pues por lo tanto comprende que Europa y su cultura han sido el motor de la civilización, así como comentaba mi compañera Valeria. Y es así que el resto de las sociedades solo se dan como a conocer a través de la mirada occidental. Sí, incluso yo quiero aportar un poquito diciendo que yo leí sobre Aníbal Quijano, este autor nos comenta que según este Grossfogel, que es otro intelectual de Latinoamérica, dice, el eurocentrismo es un sistema de pensamiento que se basa en la idea de que Europa es el centro del mundo y que su cultura, su historia y su conocimiento son universales y objetivos. Esto quiere decir que, bueno, como si fuera como debe ser todo, es lo universal, que ellos son como el protagonista de esta historia, ¿no? Es lo que nos dice el eurocentrismo. Y bueno, realmente se han preguntado por qué creen que existe esto, o sea, cuáles son sus causas, por qué llegamos a esto. Yo pienso que todo viene como desde la colonización y el descubrimiento, bueno, o la invasión de América. Yeah. Sí, es como Aníbal Quijano también dijo que esto sucedió porque en la época colonial surgió un patrón de poder mundial que se basa en la clasificación social de la población mundial sobre la idea de raza. Esto también es porque, como ya hemos dicho, que, bueno, obviamente sabemos que Europa ha sido un gran
un gran villano, por así decirlo, en la historia de la mayoría de los países por la colonización, y esto mismo pues ha influenciado demasiado en la forma de pensar y en las culturas. ¿Ustedes qué piensan de esto? Pues sí, básicamente pues las naciones europeas se empezaron a extender y así comenzó como el dominio que consiguieron y pues el ego que les dio de poder ser superiores a los demás. Tengo un punto. Referente a lo que dijo Val, yo lo quiero citar, que fue lo que dijo Dussel en 1996. Él dijo que una de las causas del eurocentrismo se remota, como dijo Val, al descubrimiento de América, bueno, invasión, en 1942. Es ahí con eso donde se extiende una nueva fase de desarrollo económico, político, social e incluso cultural, ya que, pues, como lo hemos estado viendo, Europa pues se puso en el centro de un sistema en el mundo capitalista. Sí, bueno, a mí el tema que me gustaría hablar es de dónde proviene el eurocentrismo, y yo encontré de la autora Alba Leiva que esta cosmovisión se creó debido a fenómenos como el expansionismo europeo, las revoluciones industriales y el imperialismo, por lo que las naciones europeas consiguieron dominar gran parte del planeta, y este poder geopolítico les confirió la habilidad de ser quienes narraban la historia y argumentos para justificar esa superioridad que tienen. Y el eurocentrismo sigue determinando cómo se entiende el mundo, aunque hay corrientes que luchan por desmontarlo, que es como el postcolonialismo. Sí, 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 exactamente. Y bueno, pues obviamente hay muchas influencias para decir de dónde proviene el término, ¿verdad? Pero tienes toda la razón, Chupi. Tú, Sofía, en este caso, bueno, hay que también pensar en las manifestaciones de este fenómeno del eurocentrismo, como por ejemplo, cómo, dónde y en qué ámbito se presenta de alguna manera. ¿Ustedes han visto que se presente esto? Yo, yo investigué un poco sobre eso. Me llamó la atención porque el eurocentrismo se evidencia más que nada en las ciencias sociales, debido a que la historia pues, del mundo se entiende en cómo la historia de los pueblos europeos han ignorado a los americanos, africanos o asiáticos, que se incluyen por el contacto con los europeos. De igual forma, de ahí se deriva que los valores y los modelos políticos, también económicos europeos como la democracia, y en el sistema de Occidente se presenta como una idea a imitar esto. Es básicamente, pues como decíamos, imitamos a lo que hacen los europeos, nos limitamos a hacer eso solamente. Tienes razón. ¿Tú qué pensarías de esto, Jos? Yo leí que afectaba principalmente como en el ámbito educacional. Se mostraba mucha información sobre la historia de Europa y dejaba de lado, por decir, a Latinoamérica, que más adelante hablaremos sobre algunas aportaciones, donde Hegel mencionaba pues más o menos lo que dije, sobre cómo Europa era mejor que, por decir, América. Ok, o sea, entonces se cree que Europa es considerado como el centro del mundo, ¿no? Es como, también se ve como el modelo universal, por así decirlo, ¿no? Sí, porque es como esta tendencia de tomar tradiciones y valores europeos, ¿no? Como si fueran los patrones universales. Y realmente eso implica pues tomar o situar a Europa en el centro y como si Europa estuviera destinada a liderar el mundo. Sí, pero ¿qué efectos y qué impacto creen que tiene esto? O sea, en sí a todo el mundo. Bueno, yo investigué sobre eso y complementándolo con lo que decía Liz, que era prácticamente algunos de los temas que yo quería tocar, como ella mencionó, lo de las ciencias sociales, sobre cómo se ignora a los pueblos americanos, africanos y asiáticos, pero también creo que está el efecto del eurocentrismo desde la perspectiva de Occidente, de las sociedades que no son europeas, ya que los pueblos colonizados primero de América y después de África se veían como incivilizados y amorales a los que había que educar y guiar, mientras que los de Oriente eran como los exóticos o los primitivos. Y ese orientalismo estereotipa pues a toda una cultura, y este resultado de los occidentales siguen tratando a estos pueblos con miedo o con paternalismo, como evidencian algunos de los proyectos que se han hecho sobre el eurocentrismo.
Sí, y este impacto también se nota mucho con esto del contraste que hay entre Oriente y Occidente. También se ve mucho lo que es el ámbito económico, ¿no? Lo que es bueno, en este caso, todo lo que es el capitalismo se ve muy contrastado con el comunismo. Y obviamente, pues esto es una idea muy, muy eurocentrista, lo que es el capitalismo. Y pues sí es muy importante también tener en cuenta el impacto que tiene en el ámbito, en el ámbito económico, pero bueno, para dejar de lado ya lo económico, ¿de qué manera creen que este fenómeno afecta a la filosofía? O sea, se han mencionado a varios autores, varias obras, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Se menciona obras leídas que son eurocentristas? ¿Ustedes qué opinan sobre este aspecto? Yo siento que uno de los ámbitos que se ven más afectados por el eurocentrismo es la filosofía y sobre todo la filosofía latinoamericana. O sea, hablaba un autor, Carlos Beorlegui. Él no era tanto como un autor eurocentrista, sino que hacía una crítica y él contaba, bueno, comentó que cuando se hablaba de una filosofía latinoamericana, se hacían preguntas como si existía una filosofía latinoamericana como tal, si habían representantes de la filosofía y que este tipo de preguntas realmente no se hacen o que no parece ocurrir en las naciones de Europa, ¿no? Porque no se plantea nada sobre la identidad porque sabemos lo muy importante y el valor que tiene la filosofía europea, la alemana, como la alemana, la inglesa, la francesa, la griega o la latina, que sería la romana. Y por eso se da como por hecho o se da por entendido que esta filosofía sobre las demás esta vendría teniendo como un peso y que los representantes de la filosofía europea son muchísimo más suficientes y de una talla más reconocida que las de otras filosofías. Sinceramente, lamentablemente hay muchos filósofos, historiadores o algo así, incluso en la facultad, que tienen el pensamiento aún así, que es eurocentrista, que pues piensan que el único pensamiento que es real, verídico y todo esto es el pensamiento pues de Europa, pero hay más historiadores intelectuales que piensan lo contrario, como Dussel, pero ahorita me quiero centrar en una cita que leí de Benjamín Figueroa, que hacía más que nada un hincapié en que si seguimos manteniendo una dependencia teórica en lo que viene siendo Europa, que va a ser muy perjudicial para el futuro de la filosofía, ya que pues al menos de que no se produzca un cambio y nos quedamos, pues, perdonen por repetirlo, pero solamente con lo que viene siendo el continente europeo, pues no seremos capaces de imaginar nuevas respuestas a los problemas que se vengan en la actualidad o incluso en el futuro si nos seguimos enfocando más que nada en algo europeo. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, uno de los autores que vimos en semestre en la materia fue Leopoldo Sea, que yo siento que era totalmente un autor eurocentrista y él hablaba cómo se manifestaba en Europa una conciencia filosófica, una asimilación de su historia y cómo ellos la utilizaban para asimilar su futuro y su presente y que eso entonces debía ser tipo un ejemplo para nosotros y que mientras en Europa se discutía sobre la forma política y social que había que adaptarse en el futuro, eh, o cosas, temas muchísimo más importantes para la historia que representaran un progreso, en Hispanoamérica aún se volvían a abrir los ojos hacia el pasado y hablaba de cómo ellos hacían de toda su historia, la convertían en una experiencia y se presentaba de manera eurocéntrica porque decía que Europa era el ejemplo que debíamos seguir. Por supuesto, bueno, es obvio que estamos en una sociedad muy eurocentrista. Yo pienso que en casi todo el mundo, ¿no? Pero ustedes, bueno, ya para finalizar esto, ¿en qué puntos creen que pues, se postula el eurocentrismo? O sea, ¿ustedes están de acuerdo de que existe esto? ¿Están en desacuerdo sobre este fenómeno? ¿Tú qué opinas, Sofía? Creo que leyendo documentos me di cuenta que donde más se llega a ver es en el ámbito educativo.
o sea, como desde que nos enseñan la historia universal, siempre ha sido, pues, Europa el centro de todo. O sea, piénsenlo así, tenemos como una historia universal y tenemos separada la historia de México, ¿me explico? Sí, Yo al claro. menos lo veo como desde ese punto, o sea, que siempre se nos ha enseñado como la historia universal basada en una concepción eurocéntrica en la historia. Muy bien, me gusta. Sí, Ujú. de hecho Hegel menciona que la historia universal solamente va de Oriente a Occidente y que es en Europa donde termina. Y pues sí, o sea, sí excluía totalmente a América y decía que no tenía ni siquiera un valor ni significaba nada, que solamente podía ser reconocido a través de Europa. Yo siento que también actualmente se puede manifestar en lo social, como que desde siempre se ha menospreciado a lo que es lo indígena, a lo campesino. También, como decía Dussel, bueno, Enrique Dussel, que se menospreciaba nuestra historia y nuestra cultura. Tienes razón, es más como de niveles, ¿no? Niveles económicos. ¿Tú qué opinas, Liz? Sí, no, de verdad, estoy muy de acuerdo con todos, e incluso con lo del ámbito educativo, y también Dussel estaba en desacuerdo con eso porque se veía más que nada ese impacto y como dijo, creo que fue Frida, que como desde pequeños, desde que estamos en la escuela, desde que nos enseñan la historia, vemos que Europa, nos pintan a Europa como si fuera todo hermoso y que nosotros venimos de Europa y más y todo eso, pero es por el simple hecho de que no tenemos nuestra identidad bien arraigada a nosotros. Como dice Val, hacemos menos a nuestras raíces por el simple hecho de querer aspirar a algo más grande. Y Dussel decía que tenemos que empezar a descolonizarnos de esa cultura que es eurocéntrica. Ya nada más para terminar esto, para dar los puntos importantes sobre esto, es que para finalizar, bueno, el eurocentrismo, tenemos entendido que es este pensamiento como si Europa fuera el centro del universo, ¿no? En el que se nos enseña todo como si fuera nuestro ejemplo a seguir. Estos filósofos como Leopoldo Sea, como Dussel, como Quijano, pues han hablado sobre este tema. Yo pienso que es un tema que va a tomar mucho tiempo más para seguir desarrollando, ya que pues lo que es desde la colonización de España, pues ha pasado no mucho tiempo, ¿no? Y pues bueno, es esencial poder pensar en que, bueno, ser críticos nosotros mismos con lo que pensamos sobre Europa y ser críticos con lo que se nos enseña. ¿Alguien quiere decir algo para terminar? A mí me gustaría darme como mi postura final del tema. Y yo creo que mucha gente, o sea, bueno, al menos tiene como de cierta manera, no sé si satanizado el eurocentrismo, pero yo creo que no es tan, o sea, siento que el eurocentrismo tiene como sus puntos buenos y sus puntos malos. Siento que deberíamos dejar más de hablar más de, o sea, deberíamos dejar del lado de la superioridad, pero también como que todos los aportes que el eurocentrismo hizo, tanto en la literatura como en la filosofía, o sea, siento que deberíamos de dejar de ver el eurocentrismo como algo malo, o sea, dejar de enfocarnos en lo malo y en ver en qué ha aportado más el eurocentrismo. Bueno, yo creo que deberíamos de dejar de subestimar y despreciar pues los demás continentes y las sociedades, porque en sí pues todos han aportado algo significativo a la historia. Y pues decía mi compañera que no solamente hay que enfocarnos en lo malo, porque pues Europa también ha traído muchos avances y muchas cosas relevantes, pero creo que no solamente deberíamos de enfocarnos en Europa, que en todo el mundo hay algo importante que mostrar. Sí, bueno, mi postura final sería que realmente sí vivimos en una sociedad eurocentrista, pero que esto se ha visto desde años atrás y realmente no siento que haya que romantizar tampoco el eurocentrismo. Sí hay que entender y comprender que Europa ha aportado muchísimo en muchísimos aspectos tecnológicos, filosóficos, etcétera, pero a la vez siento que se deja mucho de lado otros continentes, como que otras culturas y sobre todo la latinoamericana, siento que no está muy representada, hablando más sobre la filosofía, ¿no? Entonces, para mí, el eurocentrismo no es algo que se deba romantizar, el término como tal,
pero quizás sí hay que darle el mérito a Europa como tal, pero al igual, como dice Jos, a todos los demás, los demás países, demás continentes. Bueno, mi postura no es ni a favor ni en contra del eurocentrismo. Creo yo más bien que estoy como en un balance y creo que más bien deberíamos de encontrar un balance entre el eurocentrismo y no dejarlo solamente eso como el protagónico de toda la historia, sino que pues, sí hizo cosas buenas y trajo cosas buenas el eurocentrismo, pero tampoco hay que ponerlo en un pedestal y todo eso. Así es que es mejor buscar un equilibrio en las cosas. Por supuesto, ya para finalizar, mi postura es también algo neutra. Realmente no podría decir que sería mejor si como estamos ahora o si como habría sido sin Europa colonizando México, ¿verdad? Entonces, es algo que realmente nunca vamos a saber. Sin embargo, es muy interesante pensar sobre qué pudo haber sido y qué es lo que está haciendo ahora mismo. Entonces, vamos a terminar con esto, con la sesión. Muchas gracias a todos y esto era el tema del eurocentrismo en América Latina. Hasta luego, gracias.